Bienvenidos a nuestra primera clase de Dirección del Culto 2. Vamos a comenzar a analizar lo que es el ritual de las sagradas de las Eucaristía. Y vamos a comenzar por el rito 1. ¿Sí? En la página 238 comienza el rito 1. Y antes de las rúbricas tenemos lo que se llama una exhortación. Este rito 1 es una mezcla entre el libro negro que se usaba antes de que comenzáramos a usar el libro de oración azul, que es el que actualmente estamos usando. Entonces es una mezcla del libro negro con el libro azul para que las personas puedan irse acostumbrando a lo nuevo que traía este libro azul. Entonces vamos a encontrar varias características. Una de ellas, pues, que tiene un lenguaje antiguo y ciertos elementos que el rito 2 no contiene, pero que son propios de la versión anterior del libro de oración, ¿sí? Y que para la gente, pues, eran conocidos e importantes. Uno de estos elementos es este que se llama una exhortación. La rúbrica que está aquí en rojo dice: esta exhortación puede ser usada parcial o totalmente durante la liturgia o en otras ocasiones. En ausencia de un presbítero, un diácono, un obispo, un diácono o presbítero, esta exhortación puede ser leída por un laico. El pueblo se pone de pie o se sienta. Son las dos opciones que nos da. Entonces, el manual del libro de oración nos comenta lo que sigue. Dice: debemos notar que antes del texto de la Santa Eucaristía como tal, pero dentro de esta sección, o sea, del rito 1, se encuentran tres elementos. El primero, en la página 238, es la exhortación de que hay una sola versión. Los otros elementos son el decálogo y el orden penitencial, que se hallan en dos versiones, del rito 1 y el rito 2. Anteriormente había varias exhortaciones que se debían utilizar en determinadas ocasiones. En este caso, la rúbrica nos dice simplemente que se puede utilizar cuando sea apropiado, parcial o totalmente en la liturgia o en otras ocasiones, y que se puede decir por un laico en ausencia de un clérigo, o por el clérigo y el pueblo, según dice la rúbrica. Se pone de pie o se sienta, que indica que no es una oración dirigida a Dios, sino una exhortación dirigida al pueblo. Algo que yo encuentro muy interesante de esta exhortación es que nos marca varias de las doctrinas importantes con respecto a la Eucaristía. ¿Sí? Acuérdense que nosotros no tenemos una teología propia, tenemos la teología de la Iglesia indivisa, ¿sí? De los primeros siglos y concilios, y que tampoco tenemos así un marco de doctrinas propios, pero el libro de oración contiene los elementos doctrinales que tenemos que saber y vivir, practicar. Entonces, al leer cualquiera de los ritos nos damos cuenta de la doctrina que nos está manifestando. Así que vamos a ir leyendo esta exhortación, que está muy bella, aparte de todo, ¿sí? Y después vamos a encontrarle una aplicación práctica. Dice: amados en el Señor, nuestro Salvador Jesucristo, la noche antes de su pasión, instituyó el sacramento de su cuerpo y sangre como señal y prenda de su amor, en memorial perpetuo del sacrificio de su muerte
y para una participación espiritual en su vida resucitada. En estos santos misterios somos hechos uno con Cristo y Cristo con nosotros. Somos hechos un solo cuerpo en Él y miembros los unos de los otros. Estos pocos renglones, 7 o 6 y pedacito, contienen muchísimo trasfondo teológico. Fíjense, nos dice, bueno, nos habla de la institución del sacramento, nos dice que es prenda de su amor, pero dice, en memorial perpetuo del sacrificio de su muerte. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Es aquí aquella doctrina de la diferencia entre lo que la Iglesia Católica Romana dice de la Eucaristía, que la nombra como un sacrificio, en donde se repite de forma espiritual el sacrificio de la cruz una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? En cambio, nosotros decimos en memorial perpetuo del sacrificio de su muerte, que fue uno y que no tiene por qué seguirse repitiendo porque fue suficiente. Ese es un punto. Sí. Y luego, una participación espiritual en su vida resucitada. Cuando nosotros recibimos el bautismo, tenemos desde ese instante la semilla de la vida eterna, de esa resurrección en Jesús, porque el bautismo nos hace participar de su muerte y de su resurrección. Entonces, la Eucaristía nos hace activar, vamos a decirlo así, esta vida resucitada, crecerla, que se empiece a manifestar desde esta vida. ¿Sí? Luego dice, en estos santos misterios somos hechos uno con Cristo y Cristo con nosotros. ¿Sí? Cada vez que yo comulgo, cada vez que recibo el cuerpo y la sangre del Señor, soy menos yo y más Jesús. ¿Sí? Y empiezo a crecer en esa vida resucitada. Empiezo a generar el reino primero en mí y luego en mi entorno. Luego, somos hechos un solo cuerpo en Él y miembros los unos de los otros. Sí, aquí viene toda esa doctrina de San Pablo de que Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. Entonces nos está hablando de ser iglesia, ¿sí? Volvernos como Jesús, ser Jesús, tanto de forma personal, en mi transformación personal en Jesús, como de forma comunitaria, porque cuando nos reunimos para la Eucaristía, el simple hecho de estar ahí reunidos como iglesia ya manifiesta el cuerpo del Señor resucitado, que es la iglesia. ¿Sí? Entonces, fíjense cuánta doctrina hay en estos pocos párrafos. Vamos a continuar. Dice, considerando por tanto su gran amor hacia nosotros y en obediencia a su mandato, su iglesia rinde al Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, infinitas gracias por la creación del mundo, por su providencia continua para con nosotros, por su amor hacia el género humano y por la redención del mundo por nuestro Salvador Jesucristo, quien se encarnó y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, para hacernos hijos de Dios mediante el poder del Espíritu Santo y exaltarnos a la vida eterna. Un resumen de la teología respecto a la salvación en estos pocos renglones. ¿Sí? Primero, nos habla de Dios Padre como creador, que creó todo lo que existe y lo sustenta. Yo sigo aquí porque Dios sigue creándome o recreándome. Sí, algo que es muy impactante
es meditar sobre el hecho de que dicen los científicos que cada 7 años todas las células de nuestro cuerpo son totalmente nuevas. No queda una sola de las antiguas y sigo siendo yo, más viejita, pero yo, ¿verdad? Y esto es esa sustentarme de Dios, recrearme de Dios continuo. Dice, por su providencia continua para con nosotros, por su amor hacia el género humano, y luego dice, por la redención del mundo. O sea, ese plan amoroso de Dios de salvarnos, de darnos una puerta de salida a nuestra rebelión, a ese decidir vivir nuestra vida bajo nuestros propios términos, ¿sí? Por nuestro Salvador Jesucristo. Y entonces nos resume el evento Jesús, quien se encarnó y se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz para hacernos hijos de Dios mediante el poder del Espíritu Santo y exaltarnos a la vida eterna. ¿Sí? Toda la obra de Jesús y luego viene la obra del Espíritu Santo, que es la santificación, que es parte del porqué de la Eucaristía. ¿Por qué necesito la Eucaristía? Pues para poder hacer que esta obra que Dios ha hecho en la historia se aplique a mí y tenga efecto en mí a través del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y que cumplamos con manifestar a Jesús y el reino de Dios que ya está en este mundo. Dice, si hemos de participar debidamente en la celebración de esos santos misterios y ser nutridos por ese alimento espiritual, debemos recordar la dignidad de ese santo sacramento. Les pido, por tanto, que consideren la exhortación de San Pablo, que San Pablo hace a toda persona, a que se prepare cuidadosamente antes de comer de ese pan y beber de este cáliz. San Pablo lo dice, ¿no? Dice, el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor de forma indigna, se come y bebe su propia condenación. Entonces nos dice aquí la exhortación, así como es grande el beneficio, si con un corazón arrepentido y una fe viva recibimos el santo sacramento, así también es grande el peligro si lo recibimos de manera impropia, sin discernir el cuerpo del Señor. Júzguense pues ustedes mismos para no ser juzgados por el Señor. A veces se puede interpretar esa apertura que tiene la Iglesia Anglicana para recibir a todos en la comunión, con que no importa cómo venga yo. Y me viene a la mente el pasaje del Evangelio donde eh, el dueño de la casa hace un banquete de bodas y tiene sus invitados y todos dicen que no van a ir. No, es que yo tengo un negocio, tengo esto, tengo aquello. Y entonces el dueño de la casa, muy indignado, le dice a sus sirvientes, salgan y traigan a los que se encuentren en el camino, ¿verdad? Traigan a todos. Y ya están todos sentados a la mesa y uno no tenía el traje nupcial. Y dices, hombre, pues es que no sabía que iba a ir a la fiesta, ¿verdad? Pero resulta que el traje nupcial se los daban a la entrada, así que no había pretexto, no se había querido poner el traje que le dieron y fue expulsado. Eso es como aplicable aquí, ¿no? Nosotros somos invitados a la mesa del Señor, que es la Eucaristía. Espero que nos quede un poco más claro la importancia de comulgar, de participar, de manifestar al Señor, de vivir y crecer esa semilla de la resurrección. Pero luego nos presentamos de forma indigna, o sea, no traemos el traje de bodas, que sería esa preparación de mente, de corazón, inclusive de mi cuerpo, ¿no? O sea, venir de forma digna, no porque
digamos, todos de falda larga y velo, no, sino pues porque voy a un evento muy especial. Entonces debería de presentarme de una forma digna, ¿sí? Y que es muy importante que yo haga un examen de conciencia siempre antes de presentarme a la mesa del Señor. Y si no soy digno, que haga lo necesario para ser digno. Ese es a lo que se me está invitando en esta exhortación, ¿sí? Fíjense qué importante formar a nuestra gente, a la gente de nuestras congregaciones en esto, porque como no es obligatorio confesarse con el sacerdote o confesarse antes de comulgar, se piensa que no es obligatorio. Pues sí, sí es obligatorio. Tengo que examinar mi conciencia. Tengo que saber si estoy bien, si estoy en disposición, ¿sí? Que no me confiese con el sacerdote no significa que no tenga que hacer un examen de conciencia, un acto de contrición para, y un deseo de enmienda para poderme presentar a la mesa del Señor. Fíjese, aquí nos dice que tenemos que hacer. Examinen su vida y conducta a la luz de los mandamientos de Dios, para que puedan percibir cómo han ofendido en lo que han hecho o dejado de hacer, por pensamiento, palabra u obra. Reconozcan sus pecados ante Dios Todopoderoso con el pleno propósito de enmienda de vida y estén dispuestos a hacer restitución por todos los agravios y daños que hayan cometido en contra de los demás. Y también prontos a perdonar a los que les hayan ofendido, para que ustedes mismos puedan ser perdonados y así reconciliados unos con otros, vengan a participar del banquete de ese alimento celestial. Entonces, examinar la vida a la luz de los mandamientos del Señor, el más importante, el del amor. Y pues no creo que alguna vez podamos salir impecables en ese aspecto, ¿verdad? Dice, para que puedan percibir cómo han ofendido, si en actos o omitiendo hacer las cosas que tenía que hacer, o por pensamiento, no llegó a actos, pero por pensamiento o por palabras. Reconozco mi pecado, me arrepiento de mi pecado, se lo presento al Señor con el propósito pleno de enmienda, de querer cambiar mi vida, ¿sí? Aquí hay un asunto, ¿no? Yo siempre lo platico, la diferencia en este aspecto entre nosotros y volvemos a la iglesia mayoritaria, ¿sí? Ellos exigen que no solo tengas el propósito de enmienda, sino que ya hayas roto con las cosas. O sea, que no es que estés en proceso de cambiar, sino que ya hayas cambiado. Estás viviendo en infidelidad, pues rompe la infidelidad para que entonces recibas la absolución y entonces puedas comulgar. Porque si tú sigues en la situación, aunque estés en proceso de dejarla, no puedes comulgar. Y con nosotros, si yo reconozco mi pecado, me arrepiento de mi pecado y tengo este propósito de cambiar mi vida, que va a requerir quizás un tiempo, corto o largo, no lo sé. Entonces, yo puedo comulgar siempre y cuando esté en ese proceso de cambio, siempre y cuando en ese mismo examen de conciencia yo pueda decir que estoy llevando a cabo los cambios en mi vida. Si yo digo, ay, quiero cambiar, pero el año que entra, entonces, pues no puedo comulgar. Puedo comulgar mientras estoy en proceso, que estoy dando pasitos, aunque sea pequeñitos, aunque sea 3 para adelante y 2 para atrás, pero estoy en esa lucha. ¿Por qué? Porque solo con la fuerza del Señor voy a poder romper las cadenas del pecado y necesito recibirlo.
al médico, al sanador por excelencia. Pero si yo no estoy decidida a cambiar, entonces no debo recibir la comunión. Esto es bien importante, ¿sí? Hacer restitución. O sea, tengo que ir a disculparme si ofendí a alguien. Si robé a alguien, tengo que regresarle lo robado, ¿sí? Tengo que tratar de sanar las heridas que provoqué. Si no con la persona exacta, pues ayudando a alguien más. Te das cuenta, pues le robé a una persona que ya no veo. Pues ese dinero que le robé a esa persona voy y lo doy a una obra benéfica, ¿sí? O llevo unas despensas o ayudo a alguien para, con la intención de restituir a aquella persona o a aquella situación, ¿sí? No solo es un proceso interno, sino que se tiene que manifestar en ese cambio de vida que voy a tener, como otro pasaje del Evangelio, ¿no? El, el, el de el chaparrito que se sube al árbol, se me olvida su nombre, ¿sí? Que dice, si a alguien robé, le voy a devolver el doble, o sea, restitución y perdonar a los que me han ofendido. No tengo que ir a decirle a la persona te perdono, pero sí tengo que hacer un proceso en mi corazón de perdonar. Ir a pedir perdón a quienes yo ofendí, perdonar a los que me han ofendido. Y entonces puedo acercarme al banquete, ¿sí? El que no haya obligación de confesarse con el sacerdote no excluye que tengamos que hacer este proceso. El decir la confesión de pecado es una expresión externa de un proceso interno que tuvo que llevarse a cabo previo. Y esos pocos segundos que damos de silencio no son suficientes para hacer todo este trabajo. Así que tenemos que ir enseñando a nuestra gente y nosotros mismos a que antes bueno, yo debería de tener el corriente en mi vida todos los días, ¿verdad? Todos los días debo hacer un examen de conciencia e ir modificando y ver si estoy avanzando y entregar al Señor. Pero yo debo llegar al templo el domingo con este proceso hecho. La confesión de pecado no lo va a cubrir en esos pocos instantes de que la estamos haciendo. Esta es parte de esa educación que tenemos que dar a las personas que asisten y nosotros mismos empezar a tener una conciencia más delicada. Y aquí viene el motivar a las personas a ser ayudadas en este proceso, ¿no? Dice, si necesitas ayuda y consejo en su preparación, vayan y expongan sus aflicciones ante un sacerdote discreto y comprensivo y confiesen sus pecados para que reciban el beneficio de la absolución, consejo y dirección espiritual, a fin de eliminar todo escrúpulo y duda, asegurar el perdón y fortalecer su fe. Que tenemos que aprender a ser confesores adecuados, dignos, ¿sí? Que guarden el secreto, que sean misericordiosos, que sean como Jesús sería cuando las personas se acerquen a confesarse y ayudar en este proceso de discernimiento si la persona está lista para comulgar o no está lista para comulgar y qué tiene que hacer para estarlo. A Cristo nuestro Señor que nos ama y nos lavó en su propia sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para servir a su Dios y Padre. A Él sea la gloria en la Iglesia por todas las edades. Por medio de Él ofrezcamos continuamente el sacrificio de alabanza, que es nuestro deber y servicio obligatorio, y con fe en Él acerquémonos con valor al trono de la gracia y entre paréntesis, porque es propio de si vamos a hacer inmediatamente la confesión, dice, y humildemente confesemos nuestros pecados a Dios Todopoderoso. ¿Sí? Aquí llevamos otra vez a Jesús.
y hablamos otra vez de teología. Fuimos lavados por la sangre del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, y somos sacerdotes. Aquí es toda la teología sacramental con respecto a que todo el pueblo de Dios es sacerdotal y es necesario para la acción eucarística. Viene a colación aquello de que el clérigo no puede celebrar solo, tiene que haber otra persona por lo menos, ¿sí? Y que los laicos tienen su lugar en la asamblea. Y otro punto, ¿sí? El deber, el servicio obligatorio de alabar al Señor, ¿sí? Y de ofrecer el sacrificio de alabanza. La Eucaristía no es opcional. Tenemos el deber de por lo menos los domingos asistir a la Eucaristía. Nuestra gente piensa que esto es accesorio por completo, si tengo ganas, si me cae bien el clérigo, si me sobra tiempo, voy, ¿no? O como me dijo alguien, bueno, pues estoy cumpliendo con mis 3 veces para seguir teniendo la membresía. Ok, o sea, tenemos que hacer entender a nuestra gente que la Eucaristía es nuestro derecho, pero también nuestro deber, que todo derecho trae en sí mismo un deber. Sí, y con esto terminamos lo que sería la exhortación y los exhorto a leerla con calma y a conocerla a fondo y pensar en qué momentos puedo utilizar esta exhortación. Se me ocurre a mí que podríamos hacer un boletín y entregarla a cada persona nueva, platicando un poquito con ella, ¿no? De qué se trata la Eucaristía con nosotros, cómo es la reconciliación. Y en algún momento a toda nuestra congregación. En algún momento puede ser que haga en un boletín, hago esto al terminar la Eucaristía o dentro de la Eucaristía podemos analizarlo y ver lo que nos está diciendo esta exhortación. Pero yo creo que es importante que lo estudiemos con nuestra congregación y esa es la invitación que se les hace. Bueno, nos vemos en el siguiente tema. Gracias.